La Torre de Pisa o Torre Inclinada de Pisa, en italiano, Torre Pendente di Pisa, es la torre campanario de la Catedral de Pisa, situada en la Plaza del Duomo de Pisa, en la ciudad del mismo nombre, municipio de la región italiana de la Toscana y capital de la provincia homónima de Italia. Su altura original era de 60 metros, aunque actualmente en el lado más alto y 55.86 metros desde la base en su lado más bajo. Su peso se estima en 14.500 toneladas y su inclinación es de unos 4 grados, extendiéndose 4.0 m de la vertical. Tiene 8 niveles, una base de arcos griegos con 15 columnas vertebrales, 6 niveles adornados con arcadas abiertas de medio punto y un campanario en la cima. La escalera interna en espiral tiene 251 escalones. Está considerada, junto a la catedral de la que forma parte, una de las joyas del arte románico. La torre comenzó a inclinarse durante su construcción en agosto de 1173, debido a que el suelo era blando y no podía soportar adecuadamente el peso de la estructura. La inclinación empeoró hasta la finalización de la construcción en el siglo XIV. En 1990, la inclinación había alcanzado los 5,5 grados. La estructura se estabilizó mediante trabajos de reparación entre 1993 y 2001, que redujeron la inclinación a 6,97 grados. El gobierno de Italia solicitó ayuda el 27 de febrero de 1964 para evitar su derrumbe, y el 7 de enero de 1990 fue cerrada al público como medida de seguridad. En mayo de 2008, después de la eliminación de 70 toneladas métricas, 70.000 kilogramos, de tierra, los ingenieros de la torre anunciaron que se había estabilizado de tal forma que había dejado de moverse por primera vez en su historia. Se indicó que iba a ser estable durante al menos 200 años. Se volvió a permitir la entrada al público el 16 de junio de 2011, después de la finalización de 20 años de trabajo. En 1987, el conjunto patrimonial de la Plaza del Duomo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Historia. La construcción de la Torre de Pisa se desarrolló en 3 etapas durante un periodo de 199 años. La construcción de la primera planta comenzó el 9 de agosto de 1173, en un periodo de éxito militar y prosperidad. La primera planta está rodeada de semicolumnas con capiteles clásicos y arcos ciegos, todo ello en mármol de color muy blanco. Durante muchos años el diseño se atribuyó a Guglielmo, un artista residente en Pisa en el siglo XII, famoso por sus piezas de bronce fundido, particularmente en la Catedral de Pisa. Sin embargo, una reciente investigación determinó que la autoría del edificio correspondería finalmente a Bonanno Pisano, el cual dejó Pisa en 1185 y se trasladó a Monreale, Sicilia. Su sarcófago fue descubierto al pie de la torre en 1820. Después de que se construyera el tercer piso en 1178, la torre se inclinó 3 metros hacia el norte, debido a unos cimientos débiles, en un subsuelo inestable. El diseño de esta torre era imperfecto desde su comienzo y su construcción cesó durante un siglo, debido a las guerras entre los pisanos y los estados vecinos. Este lapso permitió al suelo asentarse, de otro modo, la torre se habría derrumbado. En 1272, Fernando di Vincenzo, arquitecto autor del Camposanto, retomó la construcción. Se añadieron entonces 4 nuevas plantas, construidas con cierto ángulo con objeto de contrarrestar la inclinación. Las obras se detuvieron nuevamente en 1284 tras la victoria genovesa ante Pisa en la batalla de Meloria. En 1372 Tommaso di Andrea Pisano construyó la última planta, el campanario, y se colocaron las campanas. Se considera que su intervención combina armónicamente los elementos góticos del campanario con el estilo románico de la torre. Las campanas son 7 y cada una corresponde a una nota de la escala musical, la mayor de ellas fue instalada en 1655. Sin embargo, tras la conclusión del campanario, la torre empezó de nuevo a inclinarse, esta vez hacia el sur.
Se dice que Galileo Galilei dejó caer 2 balas de cañón de diferente masa desde la torre para demostrar que la velocidad de descenso era independiente de la masa. La historia, aunque descrita por un estudiante del propio Galileo, se considera un mito. Unos pocos años después de finalizada la torre, el daño en su estructura se hizo manifiesto y muchos de los elementos de piedra originales realizados en mármol de San Giuliano fueron sustituidos. Para ello, se empleó mármol blanco de Carrara. La torre y la catedral. Alessandro Della Gherardesca excavó un camino alrededor de la torre para hacer visible la base. Esto causó una inundación de la base y, de nuevo, un incremento de su inclinación. El 27 de febrero de 1964, el gobierno de Italia pidió ayuda para evitar la caída de la Torre de Pisa. A partir de 1993, se añadieron 870 toneladas de contrapesos de plomo que enderezaron ligeramente la torre. La torre fue cerrada al público el 7 de enero de 1990, tras más de 2 décadas de estudios de estabilización y espoleado por el abrupto derrumbe de la torre cívica de Pavía en 1989. Las campanas fueron retiradas para aliviar algo de peso, y los cables fueron cinchados alrededor del tercer nivel y anclados a varios cientos de metros. Los apartamentos y las casas que se encontraban en la trayectoria de una posible caída de la torre fueron desalojados por seguridad. El método elegido para evitar el derrumbe de la torre fue reducir ligeramente su inclinación hasta un ángulo más seguro retirando 38 metros cúbicos, 10,039 galán, de tierra de debajo del extremo elevado. La inclinación de la torre se redujo en 45 centímetros, 17,7 plg, volviendo a su posición de 1838. Tras una década de esfuerzos de reconstrucción y estabilización, la torre se reabrió al público el 15 de diciembre de 2001 y fue declarada estable durante al menos otros 300 años. En total, se retiraron 70 toneladas de tierra. Las labores de consolidación han permitido que la inclinación sea la que tenía en 1700, 3,9 metros de la vertical.